No todos los monstruos se esconden debajo de la cama. Algunos fuman en el pasillo del colegio y solo los ves cuando haces demasiado ruido. Yo creí que era un simple recuerdo, un mal sueño infantil, hasta que lo volví a ver. No sé su nombre, nadie en mi clase lo sabía. Lo llamábamos el hombre del bigote. Decía que era un profesor, pero nunca conocía a ningún alumno suyo. Solo aparecía por los pasillos cuando hacíamos ruido, cuando reíamos demasiado. Tenía el rostro rojo, como si estuviera siempre a punto de explotar. Una de esas caras talladas por años de adicciones legales y frustración acumulada. Llevaba siempre una camisa gastada y un pantalón de pana de color camel. Y una mirada, nadie se atrevía a entablar contacto con él. Inspiraba auténtico terror. Cuando hablábamos en clase y él pasaba por el pasillo, golpeaba el cristal con los puños enérgicamente, tan fuerte que el aula entera se paralizaba. Los gritos solían acompañar los golpes. Su presencia era suficiente para llenarte de miedo. Nadie quería cruzárselo por los pasillos, pero nunca nos preguntamos quién era exactamente. Solo lo asumimos. Un profesor más, un viejo cansado, uno de esos que odian a los niños. Los años pasaron y no volví a pensar en él, hasta que un día cualquiera lo vi de nuevo. Caminaba por una calle por la que había pasado cientos de veces, cerca de donde vivían mis abuelos. Allí había una escuela infantil. En un aula, los niños estaban jugando mientras esperaban a su maestro. Una figura apareció de repente. Era él. Exactamente igual, la misma ropa, la misma cara roja, el mismo bigote, pero esta vez me miró. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Algo en su mirada me afectó. Aquel terror infantil volvió a mi interior, pero multiplicado exponencialmente. No supe qué pasó, pero fue como si sellara un pacto con aquel hombre. ¿Me habría reconocido después de tantos años? Desde entonces empecé a verlo, no todos los días, pero sí cada vez que había niños cerca portándose mal, o bueno, simplemente siendo niños. Siempre emergía cuando la situación pueril se descontrolaba, con ese rictus de auténtico terror, acallando toda la efusiva energía de los infantes. Lo curioso es que siempre se mostraba cuando no había adultos cerca. Una vez, mientras me alejaba de una plaza, escuché un grito. Volví la cabeza justo a tiempo para ver cómo un niño se alejaba del grupo, caminando hipnotizado hacia un callejón, y detrás de él, el hombre del bigote. El resto de niños seguían jugando, como si el que acabara de irse no hubiera estado allí con ellos. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, que era el estrés o algún recuerdo mal cerrado, que me estaba haciendo ver a ese hombre por todos lados. Lo mismo era una casualidad muy poco amigable para mi mente. Sin embargo, con el tiempo, otra idea empezó a surcar mi cabeza. A lo mejor, él no era un profesor, sino un ente, una entidad, una figura antigua que castigaba el desorden, el ruido, la desobediencia infantil. Un reflejo del miedo que sienten los niños ante la autoridad ciega, la que no explica, solo castiga. El terror hecho carne, y yo lo había mirado. Tuve que hacer caso omiso a este pensamiento. No podía ser verdad. El tiempo pasó. Me casé y tuve un hijo con mi maravillosa mujer. Era inquieto, risueño, lleno de vida y también ruidoso. Le gustaba jugar por la noche, esconderse, hacer travesuras cuando creía que yo dormía. También tenía episodios de un mal comportamiento. Nunca le consentíamos ni lo malcriamos, pero nació así. No nos preocupaba en exceso. Con esfuerzo pensábamos que podríamos corregir ese comportamiento. En el fondo era un niño dulce y bueno. En una de esas aventuras traviesas nocturnas escuché unos golpes fuertes en el pasillo. Me levanté, confundido. Lo que vi en la oscuridad del corredor me atenazó. Esto no podía estar pasando. Lo vi al hombre del bigote, inmóvil, frente a la puerta de la habitación de mi hijo. Su bigote se vislumbraba vagamente en la penumbra. Su cara tenía la misma expresión de ira y odio que siempre. Me miró fijamente, tras lo cual siguió con los golpes. Eran tan fuertes que uno de ellos abrió la puerta. Mi hijo estaba allí dentro, haciendo una de sus trastadas. La imagen de aquel hombre no pareció inquietarle y no paró. El hombre del bigote gritó. Yo no podía moverme presa del miedo. Sentí como si el suelo me atrapara los pies, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Mi hijo, en lugar de atemorizarse, increpó a la entidad, preguntándome quién era el tío que le estaba molestando y gritando. El hombre del bigote cesó en sus golpes y gritos y adoptó una expresión tranquila y serena. Sin embargo, una sonrisa maléfica adornó su rostro. Acto seguido, se hizo la total oscuridad y me desmayé. Desperté en el mismo lugar, pero nada parecía igual. Mi habitación, la de mi hijo, el pasillo, todo estaba donde siempre, pero el ambiente era de auténtica pesadilla. Tuve la sensación de que había obtenido la habilidad de ver la realidad tal cual es, no porque lo mereciera, sino porque él quiso que la viera, para castigarme, para que nunca pudiera olvidarla. Aterrado por este nuevo mundo, anduve hacia la habitación de mi hijo. Quería comprobar que estaba bien. En el vano de la puerta pude observarlo. Estaba junto al hombre del bigote. El aspecto de ese ente se había distorsionado, adoptando un aspecto demoníaco. Si antes daba miedo, ahora su presencia haría enloquecer a cualquiera.
No puedo describir lo que vi, solo sé que no era un castigo, era una sentencia, y yo, por haberlo mirado a los ojos aquella vez, fui obligado a presenciarla. A recordar cada segundo para en el futuro evocar cómo el hombre del bigote arremetía contra mi retoño, jugando con su vida, de la forma más atroz que puedas imaginar. Y después volví a la realidad que siempre conocí. Esa habilidad que adquirí para observar la existencia de pesadilla desapareció. El cuarto de mi hijo estaba patas arriba, tal y como él había dejado, solo faltaba él. Desde entonces mi vida es una pesadilla. Sobre mi mujer, prefiero no hablar. Mi destino está sellado, y tú ya sabes cómo terminará esta historia. Recuerda, si alguna vez lo ves, no le mires. No porque te haga daño al instante, sino porque desde ese momento serás suyo.